Bueno, muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren súper bien. La verdad que para nosotros es un honor, un placer que nos acompañen el día de hoy en este evento que es en conjunto entre Microsoft y GBM. Hoy estaremos hablando pues del tema de prevención de pérdida de datos a nivel empresarial.
Entonces esperamos que disfruten del evento, esperamos que puedan participar junto con nosotros y pues nada, que aprendan bastante. Voy a comenzar, bueno, además de indicarles que este evento está siendo grabado, quiero comenzar presentando a nuestros presentadores o nuestros speakers del día de hoy, que ya los voy a poner en pantalla, que son Carlos Sánchez y Hugo Calderón. Ya los vamos a poner en pantalla para que puedan verlo. Carlos Sánchez pues cuenta con más de 12 años de experiencia en lo que son soluciones tecnológicas convergentes de software y hardware para empresas de los más diversos sectores y siempre enfocado en presentar un servicio o producto de calidad certificada. Por su parte, también tenemos a Hugo Calderón. Hugo Calderón pues posee más de 13 años ya brindando soluciones a requerimientos tecnológicos. Perdón, ¿algo pasó? ¿Algo pasó ahí? ¿Alguien me quitó el gol? Regálenme un segundo, qué pena. Les decía que Hugo Calderón cuenta con ya más de 13 años de experiencia brindando soluciones a requerimientos tecnológicos corporativos, atiende solicitudes de entendimiento de necesidades y entrega propuestas de valor en áreas de productividad, ciberseguridad y continuidad en la operación de negocio bajo soluciones especializadas de Microsoft. Entonces, ellos van a ser nuestros speakers del día de hoy, a quienes les doy muchísimas gracias por acompañarnos y a quienes les doy la bienvenida. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a ver qué nos comentan. Les digo, antes de darles la palabra, principalmente a Carlos Sánchez, les comento que tenemos pues abierta aquí la sección de preguntas y respuestas para que nos puedan hablar por esa vía. Yo ya les voy a escribir ahí diciéndoles cuál es el camino para que nos escriban. Así que bueno, los invito a que nos escriban sus preguntas y nos hagan llegar sus comentarios y todo lo que quieran pues comentarnos. Muchísimas gracias de nuevo y los dejo con Carlos Sánchez. Hola Carlos Sánchez, bienvenido. Hola, gracias y buenos días. De verdad, gracias por estar aquí con nosotros. Está muy bueno el día para tener un poquito de interacción con el tema de estas situaciones que se nos están presentando con los temas de pérdida de datos en todas las organizaciones, sobre todo ahora que estamos en normalidad de la era digital, donde toda la información está en portales, en plataformas digitales, y además de eso, entonces ahora le tenemos que dar acceso a mucha gente desde fuera de la organización. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar hablando un poco hoy. Y digamos, de mi lado, yo sé que ya nos presentaste, pero de nuevo yo diría que mi rol en GBM es un poco también ayudar a todos nuestros clientes, a todas las personas que tienen inquietudes acerca de los productos de Microsoft, acerca de las soluciones que pueden llevarle a sus organizaciones, no solamente lo que siempre entendemos que es el software para productividad, sino también para hoy en día controlar el tema de ciberseguridad, tema también de prevención de pérdida de datos y también protección de la información, que suenan como que son las mismas cosas, pero hoy vamos a ver que no son. Entonces también hoy nos acompaña Hugo, que está en el equipo también regional de GBM, atendiendo todas las solicitudes a nivel también de servicios, entrega de servicios y apoyo a los proyectos de delivery, de entrega de estos servicios de implementación de estas tecnologías. Entonces ahí, Hugo, buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Carlos, Gaby, por el tiempo. Y definitivamente, Carlos, creo que hoy día el tema de seguridad y cumplimiento es más que nunca más importante. Hay un tema de evolución. Creo que las empresas como tal siempre han buscado poder asegurar toda su información, toda su infraestructura, pero va cambiando, va cambiando esta cuestión de tecnología. Y como tú dices, el tema de pandemia vino a impulsar este tema, a impulsar toda la protección, a impulsar que todos nosotros podamos
estar bajo normas reguladas y poder ser más productivos. Y aquí es donde yo quiero lanzar, Carlitos, una pregunta que creo que puede ser de mucho interés para muchos de nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué las empresas deberían de invertir o de pensar en temas de cumplimiento? Entendemos el tema de seguridad, porque allí una amenaza, un virus, entre otras cosas. Pero, ¿por qué cumplimiento, Carlos? Bueno, imagínate, Hugo, en verdad es una pregunta muy interesante. Yo voy a empezar a lo mejor también a compartir este slide que tengo por acá, donde a lo mejor vamos a ver entre un, entre una propuesta, ¿verdad? Digamos así, o también una inquietud de mucha gente, ¿no? Que cuando vemos eh, que podríamos hacerlo de muchas maneras, nos damos cuenta de que está esto, ¿no? Bueno, está en inglés, pero lo traduzco brevemente. Si protegemos los clips de sostener el papel de igual manera o rigor o energía que los diamantes, entonces muy pronto va a pasar que vamos a empezar a tener muchos más clips de papel que diamantes. Entonces, efectivamente esto se aplica hoy en día a todo lo que es nuestra inteligencia intelectual empresarial, que es lo que realmente nos hace diferentes en el mercado. Entonces, si nos damos cuenta de que tenemos una información que solamente nuestra empresa, por ser quienes tiene, y ese es su valor, ¿verdad? Su valor al mercado, ¿por qué mis clientes me buscan a mí como empresa, ¿no? O sea un supermercado, sea una constructora, sea también una farmacéutica, un banco, o sea, todas estas empresas, todos esos tipos de empresas tienen un acceso a una información privilegiada para poder servir a sus clientes. Entonces, una de las cosas que ha sucedido mucho comúnmente es que una empresa tiene una situación de que un vendedor es contactado por la competencia, le dice, mira, me gustaría a lo mejor que tú trabajes con nosotros, pero ¿qué tú me puedes ofrecer para diferenciarnos en el mercado, ¿no? Entonces, el vendedor pues, se siente un poco presionado en ese ambiente y dice, bueno, yo tengo una cartera de clientes, ¿no? Y no es que es de él, es de la empresa donde él trabaja. Y al final hace entonces sentido de que él diga, bueno, tengo mis clientes porque yo tengo en mi celular mucha información de mis clientes, tengo todos esos contactos en mi WhatsApp, documentos en general. Entonces, sucede que ese vendedor, esa persona que tenía de confianza, se hace un ruido porque eh, a la final del día sale con esa información también. Entonces, esa es la falla. ¿Alguien iba a decir algo? Ahí tenemos una persona que vamos a ponerle mute. Gracias, Carlos Sánchez, puedes seguir. Ok. Bueno, entonces, nada, al final del día, entonces, ese tema de que tenemos mucha información que no sabemos cómo manejarla es la clave de esto. ¿Por qué? Esa es la razón. O sea, que queremos proteger entonces la información que son nuestros diamantes de una manera más enérgica y con más rigor para que no sea vulnerada, tanto, o sea, vamos a decir también sin querer, o sea, porque a todos se nos ha ido un correo una vez con una información sin querer a una persona que no iba, y efectivamente eso puede pasar, pero también más importante es que eso, si pasa, también tengamos algunos métodos para proteger la información, incluso cuando eso sucede. Entonces, nada, ahí está la justificación, Hugo. No sé si hace sentido esa respuesta. No, definitivamente. Y concuerdo contigo que realmente eso ya no es algo ni siquiera opcional, Carlos.
sino que ya tiene que ser un must para cada una de las organizaciones. Y entonces acá, pues ya que estamos hablando de tema de prevención de pérdida de datos y también de protección de la información, viene quizás la pregunta que nos va a dirigir ya al trabajo como tal y a lo que vamos a hacer, a lo que vamos a mostrar esta mañana. ¿Cómo Microsoft nos ayuda o qué soluciones tiene para que nosotros podamos estar en cumplimiento, podamos aplicar políticas y configuraciones de pérdida de datos y de protección de la información? O, bueno, la pregunta principal creo que podría ser, Carlos, ¿será que Microsoft me ayuda en ese aspecto? Y si es así, pues ¿cómo? Bueno, realmente eso es una pregunta y una respuesta muy interesante, porque, digamos, en el mercado, y la respuesta es sí. O sea, de plano sí, Microsoft puede ayudar mucho. Y la diferenciación en cuanto a que puede ayudar es que, digamos así, no es lo mismo, digamos, en la milicia llaman contratar a un mercenario que a un nacional, ¿verdad? Que una persona que esté comprometida, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre un mercenario, le estás pagando para que haga algo y lo va a hacer en donde él entienda que lo va a hacer bien, y muchas veces lo hacen muy bien, o si tienes una persona de la confianza, de esa nacionalismo, ¿no? Vamos a llamarlo de manera positiva, que quiere proteger su país, entonces va a proteger esa baluarte, esa misión, pues con mucho más entrega, ¿no? Incluso más allá del deber. Entonces, Microsoft en este caso ha hecho eso. O sea, ellos, digamos, han trabajado muy fuerte en todo su tema de integración de las mismas herramientas de Microsoft con la plataforma de protección de información y prevención de pérdida de datos. Entonces, definitivamente es un paradigma distinto. O sea, tú venir a instalar, implementar o configurar, incluso vamos a agregar la palabra pagar, otra herramienta que, digamos, podría ser muy buena en lo que va a hacer, pero al final del día, em, digamos, si tiene muchas piececitas sueltas que no va a hacer. O sea, por ejemplo, me he topado mucho con el tema de que te protegemos la información en premisas, pero no en la nube, te protegemos la información en la nube, pero no en premisas, o sí en las PCs, pero no en los dispositivos móviles. Y si lo hacen, entonces empiezas a ver que incrementa más el budget que le tienes que dedicar a esa herramienta específicamente. Entonces, se empiezan a hacer dos islas distintas, ¿verdad? Que sería la parte de mi suite de productividad y luego entonces también la suite de protección de información y prevención de pérdida de datos. Entonces, esas dos cosas empiezan a ser dos divorciadas y efectivamente dos presupuestos distintos, dos proveedores distintos. Y efectivamente, por último, dos, entre comillas, problemas distintos. Es decir, va a tener temas de soporte de estas plataformas y temas de soporte de esta otra. Entonces, va a tener que tener dos skills distintos, dos personas entrenadas a nivel de conocimiento de esa plataforma distintas. Entonces, definitivamente ya ves que se pone un poco más complicado el tema de dejarlo así, ¿no? Entonces, por eso, digamos así, Microsoft vino ya a entregar esta plataforma así. Y por eso hoy queríamos a lo mejor entregar estas, ya no, vamos a decir, presentación, si puede ser el único slide que yo les iba a mostrar el día de hoy, sino que ya pasar a lo mejor es que cómo lo hace Microsoft, ¿no? O sea, digamos así, si vamos a nuestro escenario del día a día, cómo aterriza eso en mi realidad, ¿no? Cómo yo lo hago, porque ya todos a lo mejor los que están acá usen, los que se interesaron en este workshop, en esta charla, webinar, lo que estaba buscando es, bueno, ¿y cómo eso se hace, ¿no? ¿Cómo yo llego a ese punto de proteger mi información y prevenir que se pierdan datos? Entonces, lo primero que vamos a hacer, digamos así, y si quieren,
lo podemos ver gráficamente, dibujarlo, etcétera. Ahí está la presentación de backup también, para entender mejor cómo esto funciona. Pero lo que me interesa a lo mejor que veamos es dónde se mezclan y cómo se ve en el fondo cuando protegemos la información. ¿Ok? Entonces, yo lo que diría es, vamos a entrar en un ambiente que está configurado para proteger información y para prevenir la pérdida de datos. Y yo voy a empezar entonces a hacer un ejercicio, un par de ejercicios en estos próximos minutos de cómo protegernos contra la pérdida de datos. ¿Okay? O sea, que no vamos a proteger la información desde la perspectiva de encriptarla o hacerle labeling, sino más bien vamos a prevenir que una información que se sabía que ya era confidencial o que tenía un cierto nivel de accesos restringidos, pues no deje la organización de alguna manera inadvertida o advertida, o sea, que sea intencional o no intencional. Entonces, aquí tenemos este tenant que es de nuestros amigos de Contoso Electronics. Que efectivamente tiene varios usuarios, ¿no? Entre ellos está este señor Alan, ¿verdad? Y también tenemos otros usuarios que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. Pero efectivamente Alan tiene acceso tanto a la parte de Teams, él tiene una suscripción de Microsoft 365 que incluye toda la parte de colaboración. Y adicionalmente se le ha asignado los roles de administrar todo lo que sea cumplimiento a nivel de Data Loss Prevention, de prevención de pérdida de datos. Entonces él se le encargó crear un equipo de trabajo que se llama Proyecto Olive, y efectivamente ese proyecto tiene unos documentos que algunos son, muchos de ellos son, digamos, confidenciales. Y de hecho, si se fijan, empezamos a ver que están protegidos. Entonces, vamos a ir un poco backwards, hacia atrás, para ver cómo llegamos aquí, ¿verdad? Porque a la final del día, y lo vamos a hacer una sola vez porque a la final las etiquetas y las formas de detectar la pérdida de datos y proteger la información probablemente sean bajo las mismas políticas. Entonces, a lo mejor yo lo voy a explicar una sola vez y después hubo tu tarea, ¿verdad? Viendo la misma línea, pero ya en la parte de proteger, digamos, la información. Entonces, si yo voy al portal de administración, buenísimo, Hugo. Tenemos aquí, entonces, nuestro portal de siempre de administración y vamos a ir, cuando vamos hablando de proteger información, siempre va a ser en el nodo de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, o compliance. Entonces, cuando llegamos ahí, pues vamos a ver que Microsoft ha integrado muchas soluciones aquí adentro. Hay múltiples planes. De nuevo, si cuando hablamos de esto siempre se vuelve un poco en las ramas y los hilos de temas de licenciamiento. A mí me encanta el tema de licenciamiento también y lo podemos conversar. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla en el chat para que a lo mejor la aclaremos. Pero básicamente vamos a decir que este usuario tiene o tienen las licencias suficientes para hacer todo lo que sería cumplimiento de pérdida de datos y protección de información, ¿verdad? Entonces, estando acá, vamos a ver que están ya descritas dentro de lo que sería de políticas de Microsoft. Hay unas que ya vienen preconfiguradas. Está la de protección de información confidencial, personales. Entonces ya estas vienen algunas ya precreadas y no hay que crearlas desde cero. Y lo que se hace normalmente es que se agregan dentro de esas categorías algunas políticas específicas. Entonces, si se fijan acá, está personal, las etiquetas de información personal, que eso sería
digámoslo así, cuando el documento no tiene nada que ver con la empresa. O sea, si no dice el nombre de la empresa, no tiene el registro comercial de la empresa, la dirección de la empresa, entonces ya ese documento no es de la empresa, o sea, no tiene que ver con algo de información empresarial, así que puede ser catalogado incluso automáticamente como personal. El tema público es cuando podemos decir que la información no tiene nada confidencial y puede ser incluso tener la etiqueta de marketing, por ejemplo. Se puede ir haciendo ese trabajo. En general, pues no va a tener ninguna clasificación. Generalmente queda sin nada, o sea, no se usa, pero más principalmente confidencial y high confidential son, digamos, nuestros targets. ¿Se acuerdan de nuevo el tema de los diamantes, no? Aquí vamos a concentrarnos en proteger nuestros diamantes, con lo cual tenemos que identificar primero cuáles son las informaciones importantes de nuestra empresa. Si son nuestra cartera de clientes, si son proyectos específicos, si son campañas de marketing secretas que estamos armando hace mucho y va a ser lo que nos va a dar una ventaja estratégica en el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso puede venir en confidencial y altamente confidencial. Entonces, son dos apartados dentro de la plataforma que nosotros configuramos políticas acá para que la información quede protegida o, bueno, uno, detectar la información y dos, poderla proteger en base a esa detección de la información que es Carlos, confidencial. Sí, yo veo acá que hay un trabajo de planificación previo a esta configuración, ¿verdad? Porque no es que yo voy a venir aquí y voy a crear etiquetas a como se me vayan ocurriendo, sino que tiene que haber un tema de planificación previa. correcto. Y ahí es donde efectivamente, como les digo, o sea, tenemos que identificar cuáles son nuestros diamantes, ¿verdad, Hugo? Muchas veces es eso, información que no debería dejar la organización bajo ningún concepto, entre comillas, ¿no? O sea, siempre una persona autorizada lo puede hacer, pero que sepamos que tenemos que mantener esas barreras arriba para proteger mejor nuestra información diamante, vamos a llamarla así. Entonces, si se fijan, aquí vemos que puede haber varios niveles dentro de una misma categoría. Está entonces para temas de correo electrónico, podemos aplicarle protecciones al correo electrónico, a portales web, ¿verdad? A nuestro SharePoint y a los que están familiarizados con la plataforma de documentación o manejo de documentos de SharePoint, en Teams para temas de chats, ¿no? Y intercambio, digamos, a través de Microsoft Teams en chats o posts de Teams también. Y también entonces a la final de documentos, ¿no? Si hay un documento en cualquier sitio que se detecte, un documento que tenga una información, pues también, que sea un file server, que sea en un portal de un tercero, puede ser incluso un Dropbox, puede ser también un Drive de Google. O sea, hay muchas capacidades detrás de esta plataforma que nos ayudan a proteger información fuera de nuestra alcance del plan de Office 365, si se fijan. Entonces, estas políticas ya se pusieron en sitio y digamos que si ya se van familiarizando con los nombres, hay uno que se llama Proyecto Olive, ¿verdad? Entonces, ese proyecto básicamente, bueno, Olivine, perdón, Olivine. Este, este proyecto fácilmente le hemos hecho unas cuantas configuraciones para que, bueno, este proyecto no, a esta tipo de información y protección de la información eh, para poder etiquetar entonces todo lo que tenga un marcado de contenido como altamente confidencial. Entonces, lo que estamos haciendo es que hay un grupo de personas y un grupo de aplicaciones a las que se le está asignando esta protección, ¿verdad? Aquí solamente estamos hablando, si se fijan, de una etiqueta.
¿no? Luego que etiquetamos la información, entonces podemos ir a protegerla. Pero lo primero es saber de dónde viene esa información, o sea, que tiene algo confidencial para entonces darle. Luego esa parte ya está configurada. Entonces, cuando llegamos a nuestro portal de SharePoint, nos damos cuenta de que, por ejemplo, este documento que se llama Acquisition Playbook, porque efectivamente hay un entendido acá que este proyecto es donde, digamos, Contoso Electronics está comprando, haciendo una adquisición de Olivine. Entonces, va a estar adquiriendo esta otra empresa, con lo cual están negociando cosas, están preparando ese anuncio de esa adquisición, imagínense. O sea, todos los que están envueltos a lo mejor en una adquisición saben que cualquier información que se filtre hacia afuera puede ser muy delicado, ¿verdad? Pues imagínense la competencia sabiendo que estamos comprando, ¿no?, otra empresa y que esa otra empresa lo que va a hacer es darnos la ventaja competitiva. Bueno, nos va a tratar de hacer cualquier jugada para evitar que eso suceda, o van a hacer algo similar que nosotros. Entonces, efectivamente están estos documentos que tienen etiquetas, ¿no? Y se le ha asignado esa etiqueta de que desde que tiene ese nombre, en cualquier parte del documento, eh, automáticamente nos va a salir esta advertencia, ¿no? Sugerencia de la directiva, ¿no? This information has been identified as sensitive. Entonces, me va a decir, bueno, tienes otras opciones acá. ¿Y por qué de una vez me lo cataloga? Porque efectivamente dice de una vez que tiene este nombre, ¿no? El proyecto de adquisición. Y automáticamente me va a denegar el acceso a compartir a lo mejor esta información hacia afuera o manipularla. ¿Ok? Entonces, esa es una de las consecuencias que automáticamente se ven en esta situación. Y fíjense que sigue siendo mi documento, pero cuando yo digo, bueno, déjame editarlo, ¿no? Entonces le puedo agregar cualquier otro contenido adicional, ¿verdad? Otros proyectos. Vamos a poner aquí automáticamente esta imagen automáticamente de que el proyecto LIV está eh, eh, protegido, ¿no? Entonces esa es una de las partes que nos está ayudando a hacer el Office 365. Automáticamente detectó que está ese nombre y me está empezando a manipular el documento para asignarle esa información de protección. Bien, entonces ese es con este documento que, si se fijan, tenía esa información protegida. Déjenme quitar esta ventanilla de acá arriba y movernos de nuevo al SharePoint. Entonces, aquí si abrimos otro documento, ¿verdad? Vamos a ver que ese otro documento no dice nada hasta el momento. Entonces, no va a tener ninguna protección adicional, además de que ya está, fíjense aquí abajo, por eso quise hacer un poquito más pequeña la pantalla. Y déjenme ver si puedo hacer un pequeño zoom, si me permite la máquina. Entonces, fíjense que aquí abajo me dice Highly Confidential, Project Olivine, ¿no? Entonces está ya de por sí protegido el ambiente donde estoy proyectando estos documentos. Y efectivamente, si yo intentara a lo mejor compartir este documento hacia afuera de la organización, me va a restringir totalmente, ¿verdad? Entonces me va a decir, mira,
este documento nada más puede estar compartido con las personas que pertenecen a este equipo de trabajo, más nadie. Y fíjense que no me deja agregar más vínculos de compartir, solamente copiar el que ya está. Y ya poder compartir nada más ese documento al interno. Fíjense que si yo voy a otro Teams, ¿verdad? Voy a otro Teams, voy a pasarme a la otra pestañita de Teams y voy a también a cambiarme de equipo de trabajo para ver la experiencia desde otro SharePoint. Vamos a decir así que me voy al de Sales Planning, por ejemplo. Y en Sales Planning hago lo mismo, me voy a archivos y voy a abrir el portal de SharePoint. Voy a abrir este Teams en SharePoint, ¿no? Lo mismo que hice con Proyecto UI. Y voy a tratar de buscar un documento, abrir un nuevo documento, ¿verdad? Para entonces compartirlo hacia afuera de la organización, ¿no? Entonces, vamos a ponerle cualquier nombre y vamos a tratar entonces de compartirlo. Entonces, cuando le doy compartir, efectivamente, fíjense que me salen todas las opciones normales de compartir, ¿no? Yo puedo compartir en todas las maneras posibles, pero en el proyecto Olivite, que yo protegí este site, ¿verdad? Con esa, em, con esa etiqueta de protección donde no puedo compartir hacia afuera, donde solamente puedo tener un equipo de trabajo interno y las únicas personas que tienen acceso a esta información son estas personas. Entonces lo que sucede luego es, ustedes dirán, ¿y cómo llegamos allí? Bueno, lo que hicimos fue, vamos a decir acá, desde Teams, cuando vamos a crear un Teams, ¿verdad? Nos podemos, yo sé que a lo mejor nunca han percatado de que está esa opción, pero cuando vamos a crear un equipo de trabajo, siempre podemos exigir que tenga una confidencialidad. Entonces, fíjense acá arriba, y cuando intento crear un equipo de trabajo, me dice, eh, mira Carlos, ahí hay una configuración de confidencialidad, ¿tú la quieres usar? Entonces, si le damos que sí, y ya configuramos esa forma de proteger la información que estábamos viendo anteriormente, entonces nos va a salir que hay dos tipos de protección de información que podemos asignarle, que es la del proyecto Olivine y también la de proyecto Obsidian, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de contenido, tipos de protección que le podemos asignar de confidencialidad, perdón, a estos proyectos. Entonces, dependiendo de que sea el destino de esta configuración, podríamos aquí tener varias opciones, ¿no? Adicionales, que sean las que sean de nuestras campañas de marketing, de las que sean de nuestras campañas de nuevos productos que estamos desarrollando o un proyecto que sea, entre comillas, secreto. Fíjense lo siguiente, para que vean cómo funciona en el fondo. Entonces, si seleccionamos Olivite, se elimina automáticamente de las opciones de creación de un Teams, y esto aplica también a SharePoint, ¿verdad? La capacidad de crear un Teams público o todas las organizaciones, para un Teams para toda la organización, porque efectivamente ya la tipo de información que creamos, el tipo de protección de información y prevención de pérdida de datos, ya están atachando a un set de usuarios específicos. Entonces, si no podemos compartir hacia afuera, si debe estar restringido a los únicos usuarios permitidos, entonces obligatoriamente tiene que ser un equipo privado, ¿verdad? Entonces, por eso ya queda solamente la opción de crear un equipo privado. Entonces, ahí vamos desde la perspectiva del administrador que crea el contenedor donde van a estar, de nuevo, para seguir usando nuestra analogía de los diamantes, donde van a estar los diamantes, entonces ya de por sí esa plataforma va a quedar bien, digamos, enmarcada en un tipo de comportamiento, para que las personas que están usando ese equipo de trabajo no se nos vayan a perder en que están usando una clasificación de información específica. Entonces, fíjense que acá
en Teams también podemos darnos cuenta de que está clasificado ahí arriba como highly confidential. Entonces, efectivamente, cualquier información que compartamos aquí, sabemos que va a tener esa consecuencia. Entonces, si, por ejemplo, le damos una revisada también a los documentos desde acá, desde el mismo Teams, entonces vemos esa misma comportamiento que estábamos viendo en SharePoint, donde ya sabemos que todos estos documentos tienen ese requerimiento de compliance. Fíjense, si abro acá dentro, está abriendo en SharePoint, y ahí es donde les decía el tema de la, vamos a decirlo así, de la discusión entre dos tipos de soluciones. Imagínense que estuviéramos usando otra solución de un tercero. Generalmente no sería compatible con esta parte. O sea, no podríamos abrir, si el documento estuviese protegido, no nos dejaría abrirlo en Teams, sino que tendríamos que abrirlo obligatoriamente con el cliente de Data Loss Prevention o de Compliance de esa solución. Entonces aquí seguimos teniendo, digamos, entre comillas, felicidad para todos, porque podemos seguir usando la misma herramienta de siempre, que es Teams, para abrir el mismo documento, a pesar de que está protegido como confidencial. Entonces, de nuevo, no vamos a poder compartir ese documento, va a estar enmarcado dentro de esta, digamos, burbuja de contención, que es nuestro contenido, nuestro portal de SharePoint y nuestro Teams de ese proyecto específico. Perdón, para ver si Hugo o Gaby, ¿tenemos alguna pregunta por ahí en el chat? De momento ninguna, más bien les agradecemos a todos los que nos acompañan el día de hoy, pues muy, muy felices de que nos acompañen y nada, ya saben que por la sección de preguntas y respuestas, aquí se los voy a volver a poner, pueden hacernos llegar sus preguntas y sus comentarios, pero de momento ninguna, Carlos, así que puedes continuar. Bueno, buenísimo. Entonces, una de esas otras cosas que nos vamos a ir topando cuando empezamos a proteger información es, bueno, a estar pendientes de si esa información está dentro de nuestra organización, qué está sucediendo con esa información, etc. Entonces, va a ser ver cómo nuestros usuarios están usando esa información dentro de la organización. Entonces, por eso también está la parte de mantener los reporterías. Entonces, vamos a entrar un momentito a darle un ojo, porque efectivamente muchas veces aplicamos las etiquetas, protegemos la información, pero se nos olvida que tenemos que hacer tracking de esos diamantes, ¿no? Saber dónde están, quién los tiene, cómo los están usando, si hubo un intento de mover esos diamantes de donde deben de estar, ¿no? Esa información que es nuestro bastión de información, cómo se está comportando. Entonces, por eso luego entonces, encontramos, ¿no? Entonces, vamos a ver que si vemos en todo lo que sea las directivas y la administración de riesgos, vamos entonces a, si queremos ver el cumplimiento del tema de acciones, ver los reportes, entonces vamos a ver acá. Si vamos a los informes, vamos a empezar a ver que encontramos en todas esas políticas que nosotros hemos ido implementando, va a ir ganando visibilidad en cuanto a que esas informaciones se van a ir usando, etiquetando, van a ir dándose esa automatización del proceso de vida de los documentos. Entonces encontramos que tenemos, por ejemplo, uso de las etiquetas, que pueden ser automáticas o manuales, y vamos viendo entonces esas implicaciones de riesgo, ¿no? Entonces, aquí vemos como nivel de permisos, los usuarios que han estado accediendo a la información. Entonces, si vemos acá, vamos a abrir ese reporte, que sería la parte de quienes han estado accediendo a información
confidencial y cómo han estado usándola, por ejemplo. Y luego también acá arriba el uso de las etiquetas, ¿no? Entonces, vamos a entonces entender también cuáles han sido las coincidencias de nuestros documentos en cuanto a que se generaron documentos nuevos, se cambiaron de ubicación, personas autorizadas o no autorizadas accedieron a esa información. Entonces acá llegamos a la parte donde dice que hay informaciones que contienen información de tipo PCI, ¿no? Entonces, ya saliéndonos del scope del proyecto también, de Olivite está empezando a aparecer también documentos donde nosotros pusimos la detección de información de, por ejemplo, de tarjetas de crédito, de cuentas de banco, de registros financieros. Entonces, vamos a empezar a ver que encontramos archivos que han sido subidos a la plataforma por personas. Entonces, aquí, por ejemplo, está, entre comillas, acusándose a Mega Brown, ¿verdad? Que eh, es un usuario interno. Aquí podría salir que es un usuario externo, un guest user. Por ahí tenemos un par de guest users que también tienen acceso a información y pueden ser confidencial. Entonces, aquí nos está diciendo, mira, este archivo que se llama Norwind Customer Data, ¿verdad? Esto puede ser nuestra librería de clientes o nuestro catálogo de clientes, ¿verdad? Y a esa librería, a ese documento, tiene acceso 22 colaboradores, ¿ok? Y tuvo un policy match. Entonces, ¿y esto qué es importante? Bueno, saber quiénes tienen acceso a esos diamantes de nuestra empresa, a quiénes tienen acceso a esa información confidencial. Entonces, automáticamente vemos este reporte, sabemos que las personas que tienen acceso salen en verde y son internas, pero puede haber personas que son externas, pueden salir también en verde, pero si por ejemplo son nuevos, pueden salir en rojo. Nos va a ayudar es que están los owners, los visitors, ¿no? De los portales de SharePoint y los del portal. Entonces, toda esta gente tiene acceso a esa información y nos puede ayudar esto también a ver si es verdad que esas personas deben tener o deben mantener ese acceso a esa información. Entonces, si vamos a ver cuál fue el policy match, ¿verdad? Vamos a encontrar que se encontraron números de tarjetas de crédito dentro de ese archivo, pero no solamente uno, sino que puede ser que uno no haya despertado ninguna alerta, pero sucede es que hay muchos, ¿no? Entonces, al detectarse que son muchos, ya para nosotros es una em, como despertador, ¿no? Una alerta de que ese documento es muy importante para nosotros. No debería de estar por ahí rodando sin una alerta o alguna protección especial. Entonces, eso debería para nosotros ser un trabajo, ¿no? Ya esto es una tarea, una laboral, donde nos vamos a empezar entonces a investigar si este documento debería existir y bajo qué circunstancias debe existir, ¿verdad? Porque ya no sería bueno que cayera en manos de una persona no autorizada, porque efectivamente tiene un montón de tarjetas de crédito. Entonces, bien, podemos ver que esos colaboradores, si todos son parte del equipo de finanzas, que son los únicos que tienen acceso en toda la empresa a esa data, pues bien, pero deberíamos de contener ese documento en ese ámbito y no permitir que salga de allí. Con lo cual, más adelante, a lo mejor entonces con Hugo, vemos cómo aplicarle una etiqueta de protección ya a ese documento y ver si simplemente no puedes alterarlo fuera de la organización. Es decir, déjame copiarlo a un WhatsApp, déjame mandarlo por correo
entonces van a pasar una de dos cosas: se protege el documento, se encripta, o también te prohíbe hacer esa acción. O sea, aquí vamos a ver si está en cuarentena el file. Entonces no se va, la acción que estaba predeterminada no era que se hiciera cuarentena del archivo. Ahí uno puede hacer que cuando se detecta información tipo PCI, por ejemplo, en un site, en un SharePoint, en un Teams, en un chat incluso, entonces automáticamente se extrae el documento, se borra de la fuente original y se pone en cuarentena hasta que alguien no lo autorice a que este documento viva en la organización bajo ciertas condiciones adicionales. Entonces no va a poder seguir por allí. Y bueno, luego sí, lo que les decía ahorita de qué ha ido pasando con el documento, ¿no? Por dónde ha ido pasando, quiénes han sido los que han interactuado con ese documento. ¿Verdad? No nos interesa que solamente saber que existe, sino cuál ha sido su historia. Entonces, lo primero que sucede es que, bueno, Megan creó el documento el 23, ¿no? Y ha estado allí y básicamente tiene esa historia de que es un Excel, un spreadsheet, y que pesa 32 cabezas, ¿verdad? Y tenemos esa identidad en el documento. Si queremos ver cuál es el ID de ese documento, mucha gente me ha pedido esto en otras oportunidades para poder mapear el documento en correos electrónicos, ¿verdad? La firma digital del documento, ¿no? Entonces eso ayuda a que se pueda encontrar, sea que le hayan cambiado el nombre de, como nosotros le llamamos display name, el nombre para mostrar, no pasa nada. Podemos siempre ubicarlo porque el ID o el chat name de ese documento no va a cambiar, porque es la firma digital de ese documento, sigue siendo la misma data, la misma metadata, perdón. Entonces esa, en el fondo, sería nuestra alerta para ver, ¿verdad? Que está ya detectada automáticamente por nuestra política de PCI, y lo que está haciendo es que nos está alertando de que ese tipo de contenido tiene una consecuencia. Y por otro lado, mucha gente también me dice, mira Carlos, pero a veces son documentos que son legítimos y no deberíamos estarlos, no hay problema con ellos, o sea, no pasa nada, o sea, están bien. Simplemente que me están levantando para mí eso es una falsa alerta, ¿no? Un falso positivo o una verdadera alerta. Entonces, esa es una de las partes interesantes de la plataforma también, que podemos decir, mira, esa firma de ese documento específicamente ya detectamos que es un hash usual, es data dummy, pasa mucho en los bancos, ¿no? Que se crean documentos con tarjetas de crédito dummy para temas de pruebas de los sistemas de detección. Entonces podemos decir que es un falso positivo o que sí, efectivamente ha sido catalogado como actividad, ¿no? Entonces ya eso nos enmarca también en ese comportamiento más positivo, ya de ir manteniendo una práctica ya de análisis de todas estas alertas y consecuencias. Entonces, ahí para ir a lo mejor cerrando esta parte de prevención de pérdida de datos, también sería decir, ok, ¿cuáles son esas alertas que me están disparando nuestro Data Loss Prevention? Entonces, aquí me está diciendo, mira, este usuario inició sesión para entonces acceder a una data que está confidencial, ¿no? Ese soy yo, este es ese usuario o el administrador de la data. Entonces, me está aquí acusando, digamos así, de que está accediendo, ¿verdad? A esta aplicación, a esta data de esta plataforma de Olivite como cosa rara, ¿no? Normalmente yo no accedo aquí. Entonces eso de una vez detecta esa alerta de, bueno, esta persona nunca había entrado aquí,
sí tenía permiso, pero ¿para qué vino a entrar esta data, no? Entonces nos está diciendo, mira, esta persona nunca había entrado a ver esto y podemos entonces eh, eh, investigar un match. O sea, no va a tener ninguna actividad relacionada. Pero si es una persona que eventualmente está trabajando en ese proyecto, aquí vamos a encontrar muchas más actividades que puedan ayudarnos a visualizar cuál es el camino que está tomando y si es verdaderamente una actividad normal que esta persona empiece a acceder a esa información. Entonces, una de las cosas que hemos ido detectando es que esa coincidencia, fíjense que aquí estoy tratando de caer encima al número. Entonces, aquí nos está diciendo, mira, una persona empezó a usar esos datos de Olivite en el día de ayer, me parece, ¿no? Entonces, si vamos entonces haciendo drill down, vamos a encontrar ya que más en el futuro va a haber más personas intercambiando con estos mismos etiquetas de data y vamos a entender cuál es el patrón de uso. Y la plataforma nos puede dar entonces más alertas de uso común en cuanto que una persona nueva esté accediendo a la información y la vas a poder mapear contra todas las demás que estén también haciendo lo mismo. Y para efectos de reportería, me han pedido siempre el tema de crear estos reportes en un daily basis. Entonces, o periódicamente, para decir quiénes tienen acceso a informaciones privilegiadas dentro de la organización. Entonces se crean estos reportes que nos va a ir dando ese outside para ir reportándole a los departamentos internos de la empresa, a nosotros mismos, cómo ha ido el uso de esa información confidencial para efectos de registro, ¿no? Es decir, mira, bajo mi administración, la información confidencial ha tenido este trato y este otro, ¿no? No ha sido, sino mejorando cada vez más bajo control de cada uno de los tipos de información. Entonces, ahí no sé si siguen habiendo alguna pregunta en el chat. Gaby y Hugo, a ver si ya entonces le pasaríamos la batuta a Hugo. Gracias, Carlos. Realmente no hay preguntas, así que creo que podemos continuar. Muchísimas gracias por esta explicación y sí, continuamos con Hugo. Ya vamos a seguir. Entonces, Hugo, todo tuyo. Y les recuerdo, si tienen alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer por el chat. Muchísimas gracias a los que nos acompañan. Perfecto, ¿no? Y definitivamente creo que es buen camino el poder considerar toda esta solución de DLP. Importante mencionar, Carlos, que Microsoft tiene la bondad de poder ofrecer este tipo de soluciones integradas al plan de ofimática que uno pueda tener. Entonces esto hace atractivo el hecho de poder adquirir una solución DLP que es muy buena, incluso líder a nivel de los competidores hoy en día, y también más económica, al ver todos los beneficios que ofrece lo que es la nube de seguridad y de cumplimiento de Office 365. Bueno, en el caso de protección de la información, vamos a tratar de ser eficientes con lo que queremos mostrarles. Realmente, ya vieron ustedes que estamos trabajando bajo un tenant de ejemplo de nuestros compañeros de Contoso Corporation y, como bien lo dijo Carlos, la simulación o el ambiente se trata de Contoso Corporación que está adquiriendo otra empresa y necesita poder habilitar esa coexistencia, ese ambiente, digamos, entre estas dos empresas en conjunto
y considerando todo el tema de cumplimiento, todo el tema de prevención de pérdida de información y de protección de la información. Y en ese sentido, yo quiero presentarles dentro de la pantalla, dentro del centro de administración de cumplimiento, que es el que ustedes ven por acá, que es el que Carlos les estaba presentando, hay algunas secciones que nos parecen de mucha importancia, que creo que pueden ser igual de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Número uno, estaba hablando Carlos de etiquetas. Nosotros podemos crear etiquetas, pero estas etiquetas van a tener ciertos elementos adentro. Podemos crear políticas de seguridad, pero van a tener ciertos elementos adentro. Así que vamos a ir al núcleo de esto. Fíjese que aquí hay una parte que se llama clasificación de datos, y aquí es donde yo puedo tener un vistazo general de cómo la información sensible y las etiquetas están siendo usadas dentro de mi organización e incluso fuera de ella. Aquí podemos ver ciertas cartas o ciertos paneles en donde nos van a mostrar información útil concerniente a la postura de cumplimiento de la empresa. Por ejemplo, yo puedo ver el primer panel, y el primer panel es tipos de información confidencial usados con mayor frecuencia en el contenido. Ustedes pueden ver allí un gráfico bastante bonito, hablando visualmente, que nos puede demostrar cuál ha sido la información confidencial que ha tenido más uso dentro de la organización. Por ejemplo, ahí yo he configurado una etiqueta o una información confidencial que presenta nombres completos. Hay otra de tarjetas de crédito o tarjetas de débito de Estados Unidos, cuentas de banco de Estados Unidos, y así podemos nosotros poder ir viendo qué es lo que más se está moviendo dentro de mi organización, qué información sensible se está moviendo de mi información. Entonces, acá, bueno, esta es la información general. Yo puedo venir a la pestaña de tipos de información confidencial, y aquí yo me encuentro con que Microsoft me da o me provee muchos, los tipos más comunes de información sensible. Yo aquí tengo más de 150 modelos predefinidos y plantillas creadas para que yo pueda generar mis políticas de cumplimiento y de protección de la información. ¿Qué puedo ver por acá? Por ejemplo, el de nombres completos. Aquí usted puede ver en qué consiste cada una, cuál es el nivel de confianza que tiene. Puedo ver otro interesante acá, que es el de tarjetas de crédito. Está en Credit Card Number, por ejemplo, acá. Y esto todavía como utiliza lo que en la tecnología se conoce como patrones o expresiones regulares. Podemos ver nosotros que hay un tema y unos elementos del lado derecho en donde nosotros vemos cuáles son las funciones que se ocupan, cuál es la lista de palabras. Y podemos editar, podemos copiar estas políticas, podemos probarlas incluso para ver si esto va acorde a nuestros requerimientos. Entonces acá de verdad que hay para divertirse, hay bastante para trabajar, y si esto no fuera suficiente, si dentro de estos tipos de información sensible o confidencial no está lo que yo quisiera hacer, pues yo también puedo crear mi propio tipo de información sensible. Yo puedo hacer clic acá y esto me va a dirigir a mi pantalla para poder crear. Aquí lo que queremos hacer, nosotros ya hemos creado una información sensible previamente que es concerniente al mismo proyecto de Olivine que mencionaba Carlos, pero quiero mostrarles el camino o cómo poder hacerlo, aunque no la vamos a activar porque esto requiere horas en lo que es publicada y activada para el tenant. Pero, por ejemplo, yo aquí rápidamente vamos a ponerle el proyecto Olivine, que es para la demo. La descripción pues, vamos a dejar igual. Vamos a ir a siguiente, y después de escribir el nombre, entonces yo vengo a la sección de patrones. Aquí nosotros necesitamos proveer un método para identificar que el contenido haga match con la información sensible del proyecto Olivine. Entonces por acá yo hago clic sobre crear patrón, y entonces aquí me aparece un panel. Me aparece un panel en donde yo puedo hacer la configuración del patrón que yo requiero para poder
validar y confirmar esta etiqueta que posteriormente vamos a ver cómo se crea, de sensibilidad de mi proyecto de Olivine. La confianza, hay 3 tipos de confianza. En este tema, para este ejemplo de esta demostración, le vamos a dejar una confianza alta o highly confidential. Y vamos a agregar un elemento principal. Tenemos 4 elementos principales con los cuales nosotros podemos llenar el patrón: expresiones regulares, lista de palabras clave, diccionario de palabras clave o incluso funciones, que ya es un poco más complejo. En nuestro caso, vamos a escoger lista de palabras clave. Y aquí entonces yo puedo poner, por ejemplo, en el ID igual, Project Olivine. Y aquí está, las palabras yo las puedo ir diferenciando o frases, puedo irlas diferenciando por líneas, y tengo 2 espacios, uno que es case sensitive y otro que no es case sensitive. En este caso no necesito que me distinga entre mayúsculas y minúsculas, sino que quiero que lo trabaje por igual. Y entonces acá vamos a poner Project Olivine y lo vamos a dejar entre comillas. Aquí creo que me equivoqué. Olivine, lo vamos a poner entre comillas. ¿Para qué? Sé que muchos de ustedes ya han trabajado esto. Las comillas es para una coincidencia exacta. Si no lo dejamos con comillas, pues va a agarrar la palabra project o puede agarrar Olivine y no hay problema. Pero en este caso lo vamos a dejar exacto y que no distinga de mayúsculas o minúsculas. Vamos a hacer clic en listo. Y entonces acá lo que hacemos, hay una segunda opción que la vamos a dejar tal cual, que es la proximidad de caracteres. Que esto me dice, mira, cuánta aproximación tiene que haber entre un elemento y otro para que haga match, o en qué lugar del documento debiera de estar. En este momento lo vamos a dejar por default. Luego estamos en la parte de los elementos complementarios, que también aquí no lo vamos a agregar, pero podemos escoger cualquiera de las opciones que tenemos allí, siempre para poder ser tan granular como nosotros en nuestra organización queramos ser, para poder hacer esta información sensible lo que nosotros queremos que llegue a ser. Hay un tema de comprobaciones adicionales en donde nosotros podemos excluir o crear listas blancas, o que empieza o no empieza por esto la palabra, pero de momento lo vamos a dejar acá. Y vamos a darle aquí en crear, por ejemplo. Ok, ya tengo el patrón número 1 y vamos a dar clic en siguiente. Y entonces acá nuevamente me dice, mira, yo quiero que ustedes escojan el nivel de confianza que se va a mostrar dentro de la directiva. Las directivas se manejan en 3 elementos. La confianza alta, confianza media y confianza baja. Lo vamos a dejar siempre en confianza alta. Y entonces acá nosotros podemos ver el resumen de este tipo de información sensible o confidencial que vamos a crear. Pues aquí yo le voy a dar cancelar porque esto se va a tardar un tiempo y ya tenemos una creada, creo, pero esto es sumamente sencillo. Si ustedes se fijan, no hay mayor complejidad en poder crear los tipos de información confidencial. En este momento yo le doy cancelar y yo puedo hacer clic en Publisher y si se fijan, yo aquí tengo el que yo creé anteriormente, que es Project Olivine. Si ustedes se fijan acá, pues aquí ya tengo yo los detalles. Yo puedo editarla, puedo eliminarla porque es una que yo he creado, no es una plantilla. Puedo incluso probarla, que ya más adelante vamos a ver cómo es que trabaja. Y entonces ahí es donde nosotros podemos trabajar los tipos de información sensible. Ahora bien, una vez creado el tipo de información sensible o información confidencial, entonces yo puedo nuevamente ir a la parte de protección de la información dentro de mi centro de cumplimiento, y aquí es donde yo puedo crear las etiquetas de sensibilidad. Ojo que las etiquetas de sensibilidad tienen que llevar tipos de información de sensibilidad o confidencial. No puede ir vacía, por eso es que necesitamos este paso previo para poder crear nuestras etiquetas. Entonces acá, si ustedes se fijan, acá abajo está lo que Carlos ya había mostrado en su momento, las categorías de las etiquetas,
Y nosotros, como ya habíamos creado una dentro de Highland Confidential o altamente confidencial, si ustedes se fijan, acá está la de Project Olivine. Aquí ya la tenemos creada, que es prácticamente la que nosotros vamos a trabajar, pero quiero mostrarles rápidamente cuál es el camino o cuáles son los pasos para poder crear esta etiqueta. Yo vengo y dentro de altamente confidencial me voy a agregar una subetiqueta. Y entonces aquí nuevamente vamos a poner parámetros generales, como por ejemplo el nombre. Le voy a poner nuevamente Project Olivine. Voy a dejar en demo. Y esto mismo le voy a dejar acá en el nombre para mostrar. Y la descripción de los usuarios puedo ponerle data sensible o confidencial. Relacionada al negocio del proyecto Olivine. ¿Sí? Para que puedan los usuarios, al ver si están haciendo match con alguna de las políticas, puedan ver que quizás lo que están haciendo no es correcto. Ok, esto es importante y es que debemos definir el scope o el ámbito de la etiqueta, hasta dónde, cuál va a ser el alcance que va a lograr. Podemos, de momento, trabajar con 3 categorías. Me gustaría explicarles un poquito las 2 primeras y la tercera quizás un poco más rápido. La primera, pues no hay mucho que hablar, esto está sumamente claro. Archivos y correos electrónicos. Aquí nosotros vamos a seleccionar esta categoría de archivos y correos cuando nosotros queramos que el cifrado, cuando queramos que la marca de contenido incluya ambas cosas, tanto mis archivos que están dentro de mi ambiente, como los correos electrónicos que yo estoy enviando. Y también grupos y sitios. Aquí estamos hablando básicamente de SharePoint y Teams. Hay una versión preliminar que de momento me parece que es un gran salto que está dando Microsoft en tema de cumplimiento, que es ya para los esquemas o los datos esquematizados. Y aquí ya nos estamos metiendo en temas de Azure, por ejemplo, en SQL, en Synapse, en Cosmos, o incluso la integración que estamos haciendo con AWS dentro de Azure. Entonces, estos elementos podemos hacerlo, pero para eso hay que habilitar una solución que también creo que más adelante como GBM se la vamos a comentar, que se llama Azure Purview. Pero vamos a seguir. Entonces acá viene algo interesante, que es donde nosotros podemos escoger cuál va a ser la configuración de la protección de esos archivos. Podemos hacer 2 cosas. Número 1, podemos cifrar los archivos y los correos, podemos encriptarlos. Y número 2, también podemos marcar el contenido. Podemos agregar un encabezado, un pie de página, una marca de agua, para que los usuarios y la data pueda estar totalmente identificada, que tiene información sensible, que tiene una etiqueta de confidencialidad. De momento, pues yo lo voy a seleccionar. Voy a hacer clic. Siguiente. Y entonces acá, lo primero que tengo que hacer es para la parte de cifrado. Como dije que quiero encriptar y quiero marcar, primero yo necesito configurar la parte de encriptación o de cifrado. Entonces, bueno, número 1, asignar permisos ahora o permitir que los usuarios decidan. Yo puedo escoger en qué momento yo quiero poner los permisos. Aquí yo le voy a decir asignar permisos ahora, y entonces me vienen otras opciones donde me dice, hey, el acceso del usuario al contenido, ¿cuándo va a expirar? ¿En una fecha específica? ¿Un número de días después de que se aplique la etiqueta o nunca? Yo le voy a dejar acá nunca. Permitir acceso sin conexión. Esto es importante si nosotros queremos que los usuarios solamente tengan acceso a los archivos mientras estén conectados a Internet, porque yo puedo tener un mejor control del trabajo que está realizando en la nube el colaborador, o le puedo dejar que siempre pueda él tener ese permiso. En este caso, yo le voy a dejar siempre, y aquí es donde yo puedo asignar los permisos. Interesante que yo puedo seleccionar cualquiera de las categorías de asignación de permisos, y yo le puedo dejar, por ejemplo, vengo aquí en agregar todos los usuarios, y entonces si ustedes se fijan acá, de una sola vez me agrega el dominio desde el cual yo estoy creando mis políticas.
También yo puedo agregar usuarios o grupos. Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar algún usuario que yo tenga en específico, si es que yo no quiero escoger todos mis usuarios, o algún grupo en específico, y también puedo escoger, por ejemplo, a cualquier usuario autenticado, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Aquí, por ejemplo, yo no solamente puedo agregar usuarios como tal, sino que de los que están dentro de mi organización, sino que yo también pudiera agregar usuarios externos para que ellos también puedan tener el acceso y los permisos basados claramente en la disponibilidad de los recursos que yo quiera asignarle a estos invitados que no estén probablemente dentro de mi organización. Acá en el ejemplo que ya hemos creado, le dimos los permisos a un usuario para que posteriormente ustedes puedan ver cómo es que se trabaja el tema de los documentos y los permisos en desde otra TENA, desde otro dominio, un usuario invitado, cómo es que va a trabajar con esto. En este momento le voy a dar, bueno, le puedo dar guardar acá. Estos son los usuarios que van a tener el permiso. Vamos a hacer clic en siguiente. Y entonces vengo con la sección de marcado de contenido. Acá en marcado de contenido, yo lo voy a habilitar porque quiero que lo marque y necesito asignarle o decirle qué es lo que quiero que haga. En este caso, yo voy a agregar un encabezado, por ejemplo, y le voy a personalizar el texto y el texto va a decir clasificado como altamente confidencial. Entonces, cuando hagan match, va a aparecer un encabezado automáticamente, ya lo vamos a ver más adelante, creo que nos va a dar el tiempo para poder trabajar esto. Vamos a darle guardar, aquí le podemos dar siguiente. Esto es importante. Fíjese que una de las cosas bonitas que tiene el plan E5 de Microsoft es que nosotros podemos trabajar etiquetados automáticos. ¿Para qué me puede servir el etiquetado automático para usted? Si yo tengo yo puedo activarlo manualmente. Carlos, ¿querés apoyarme con esto? ¿Cuál es la gran diferencia entre un etiquetado automático y uno manual? Bueno, efectivamente es el tiempo que tienes que dedicarle al final a hacer el trabajo. Es decir, este proceso que estamos haciendo ahora eh, es un proceso de one time, o sea, lo haces una vez, después se puede hacer un poco de refinamiento, ¿verdad? Pero después de que tú haces esto y lo haces automático, ya la plataforma va a trabajar por nosotros. Es decir, lo que va a hacer es que va a garantizar, en el fondo, la razón es esa, va a garantizar que a nadie se le va a olvidar ponerle la etiqueta al documento, sino que se va a enforzar automáticamente, la plataforma va a detectar el contenido y lo va a ejecutar la acción que estamos enforzando. Entonces, ahí lo que podemos hacer es algo al revés. O sea, no solamente etiquetarlo, sino también decirle, bueno, si la quieres cambiar la etiqueta, o sea, si tú como usuario estás asumiendo de que no es esa etiqueta, entonces vas a tener que dar una justificación para cambiar el nombre de la etiqueta. Entonces eso también lo vamos a ver. Muy bien, muchas gracias. De verdad que eso es un tema muy diferenciador que nos puede ayudar mucho. Nos evitamos entrenar a los usuarios, por ejemplo, a que estén etiquetando mal quizás los documentos, entre otras cosas. Voy a darle cancelar. Esto bueno, quizás acá lo siguiente es que podemos ver alguna configuración de privacidad y acceso a usuarios externos. Luego lo del recurso de datos esquematizados que les comenté previamente. Le voy a dar cancelar porque yo quiero presentarles lo siguiente. Una vez ya he creado yo mi tipo de información sensible, una vez he creado la etiqueta y el paso posterior que sería crear la política y activarla, entonces yo ya puedo ver cómo es que esto trabaja en función. Voy a abrir otro navegador. Acá voy a ir, por ejemplo, déjenme ver, voy a entrar con otro usuario, aquí tengo por acá las credenciales.
Me pasa, Hugo, es que tú tienes como muchas personalidades ahí. Sí, la verdad es que para hacer estos ejercicios tenemos ahí una base de datos con algunas identidades. Entonces hoy ya dejé de ser el administrador y me vine y hoy soy Irving. Y aquí, bueno, vamos a cerrar esto. Sí, ok, vamos a ver. Entonces acá yo puedo venir y vamos a cerrar esto. Puedo venir y vamos a abrir, por ejemplo, nuestro SharePoint. Acá en SharePoint van a aparecer, entre otras cosas, pues la información y la data a la cual Irving tiene, o yo como Irving tengo acceso. Y entonces voy a trabajar un documento para poder ir viendo cómo es que funciona este tema de protección de información y las etiquetas de sensibilidad. Muy bien. Estoy acá. Por ejemplo, yo puedo venir y vamos a ver dónde tenemos. Acá. Puedo abrir el documento que se llama Press Release, que es un documento pues, que es confidencial o que va a ser confidencial. Vamos a dar un momento en lo que cargue. Y aquí yo puedo configurar los tipos, ya sea, quiero enseñarles de manera manual. Ustedes se fijan, pues acá está ya el documento en donde está el agreement, donde se van a ver todo el tema de la parte de seguridad. Y este documento, como tal, vamos a esperar que termine de cargar. Y este documento, si ustedes se fijan, por las políticas que yo ya creé, yo puedo asignarle manual o automático. En este caso quiero enseñarles manualmente. Ya me aparece aquí dentro de mi cinta de opciones la confidencialidad. Yo puedo agregarle, de momento, ustedes si se fijan aquí en la barra de estado, pues hay opciones bastante regulares, normales, pero yo puedo darle altamente confidencial y le puedo asignar la etiqueta de Project Olivine, ¿sí? Y automáticamente, si ustedes se fijan, me aparece un candadito con el nombre de la etiqueta que yo he creado previamente. Y entonces acá, ya con esto, el documento ya puede usarse de la manera ideal, sí, o de la manera en que ya está configurado esta política. Esto Oye, es, Hugo, sí. en verdad también ahí o sea, se ve muy sencillo y es lo que a mí a veces me llama la atención de esta plataforma. Parece sencillo todo lo que pasó detrás de toda la plataforma para que o sea, lo que digamos, nosotros nos esforzamos en configurar la etiqueta y es lo que nosotros queremos hacer, no en implementarlo. Después, con otras soluciones, a la final lo que tienes que luego pelearte con la solución entre Microsoft y el proveedor para que se integren, salgan los botoncitos. De hecho, creo que es difícil que se integren con la parte web de Office 365. Siempre es entonces un deployment de un agente en todas las máquinas del dominio para que entonces hagan que salga el botoncito en el banner de las herramientas, entonces para proteger las etiquetas y todo esto. Aquí no hay que hacer nada de eso, nada. O sea, eso ya está, ya viene así. Ese botoncito que está ahí de los tipos de contenido o protecciones ya vienen por defecto ya construidas allí. Y ahí lo que nosotros hicimos fue básicamente agregar unas nuevas para que entonces podamos aplicarle cosas distintas a los documentos que están, como ven, protegiendo Hugo, ¿no? Entonces, en este caso lo que estamos es haciendo para un proyecto específico, para un tipo de contenido específico, un tipo de protección. Correcto. Definitivamente. Y así como ustedes ven en la barra de estado, también se recuerdan que le configuramos un encabezado, ¿verdad? Ya tiene el encabezado y el encabezado dice clasificado como altamente confidencial.
Una cosa más que quisiera mostrarles, y con esto estoy terminando mi participación, es que si yo vengo a Microsoft Teams y acá dentro del equipo yo puedo crear documentos y vamos a ver cómo es que funciona el tema de sensibilidad para ver que realmente esta configuración es bastante bonita y creo que nos puede ayudar a nosotros a poder ser más productivos y dejar que nuestros colaboradores también sean productivos en nuestro ambiente. Vamos a esperar que cargue. Y pues es tema de hacerlo sencillo, de no hacerlo como complejo hacia el cliente. Tú simplemente publicas los tipos de contenido y si se fijaron también cuando yo les estaba mostrando cuando creas un Teams, es exactamente la misma experiencia. No tienes que agregarle un add-on, no tienes que hacer nada distinto de lo que normalmente ya estabas acostumbrado a hacer en cuanto a la herramienta, ¿no? Totalmente, totalmente. Y como lo mencionábamos, Carlos, interesante que esto ya está dentro prácticamente dentro del plan de E5, ¿verdad? Que al final, si nosotros vemos todos los beneficios que podríamos obtener versus el precio, como Microsoft, somos bastante competitivos. Acá tengo nuevamente, ya estoy dentro de mi equipo de trabajo y aquí, por ejemplo, voy a seleccionar que quiero crear un nuevo documento de Word y al documento de Word le voy a poner carta a patrocinadores, por ejemplo. Vamos a crear el documento y bueno, aquí me va a abrir nuevamente Word, pero desde Teams. También aquí voy a tener en algún momento, si yo tengo configurada el área de sensibilidad o de confidencialidad, si ustedes se fijan, actualmente yo no tengo nada habilitado, ¿sí? No tengo ninguna etiqueta. Y yo voy a poner, por ejemplo, hola, ¿cómo están? O vemos ahí los signos de interrogación y esto, pero bueno, yo estoy acá, lo cierro y todo bien, todo normal, ¿verdad? Y hasta aquí no ha pasado nada. En la barra de estado me parece igual, no hay nada, no hay ninguna etiqueta ni nada. Pero luego, si yo vengo y entonces puedo poner para su información, Project Olivine es un nombre en código para la adquisición. Ojo que con lo que está pasando, si ustedes se fijan, no sé si ya lo vieron. Al momento de escribir el tipo de información sensible que era Project Olivine, mire lo que ha pasado. Me ha salido una cinta amarilla con una sugerencia y la sugerencia es que la organización nos recomienda cambiar la confidencialidad. ¿Por qué? Porque dentro del documento tenemos el tipo de información sensible que nosotros definimos al inicio. Y solamente me basta, y ojo que ya de una sola vez le agrega el encabezado, y ojo que solo necesito de hacer cambiar ahora y entonces ya la etiqueta ya está. ¿Cómo lo ves, Carlos? No, y es que eso, ahí a la final, fíjate que no te va a dejar cambiarlo tú tampoco. O sea, a partir de ahora ya tú no le puedes quitar esa etiqueta del documento a menos que borres ese contenido, ese tipo de contenido que hizo el trigger, que levantó esa actividad de encriptación. Entonces, ya a partir de ahora ese documento, vaya donde vaya, dentro de Office 365, fuera, ya va a estar protegido con esa capacidad. Si tú agarras ese correo, ese documento y lo envías fuera de la organización, resulta que va a estar encriptado. O sea, nadie más lo va a poder abrir. No lo vas a poder, a lo mejor incluso si lo atachas a un correo de la organización, va a dar otro mensaje que va a decir este contenido no se puede enviar hacia afuera de la organización y así sucesivamente. Entonces, Totalmente. se le marca un tratamiento a esos documentos, un ciclo de vida al documento
porque si se fijaron ahí ya en los reportes que yo les estaba mostrando anteriormente, vas teniendo entonces vida ya a la solución, ¿no? O sea, te das cuenta de que además de que ya configuraste, esto que hizo Hugo, pues se van dando cuenta los administradores y los que hacen el compliance de la organización, se van dando cuenta de dónde está la información confidencial, quién la está usando, cómo que Hugo usó ese nombre si él se supone que no está en ese proyecto o no sabe nada de eso. Cómo supo él de ese proyecto, vamos a entender qué pasó. Entonces, igualmente, es ese comportamiento que queremos ver, ¿no? Y entender en nuestra organización cómo podemos mejorar cualquier situación que se dé con el control de la información. Entonces, nada, yo creo que para ir haciendo un recap, sería entonces las dos cosas que hemos ido viendo: proteger la información y también evitar que se pierdan informaciones hacia afuera por desconocimiento o por malas intenciones. Podemos bloquear esas cosas con estas medidas que hemos ido viendo, o sea, sobre todo ponerle un marco a esa información que le he ido yo llamando nuestros diamantes de nuestra organización, que son esas informaciones importantes, que no salgan, que no estén en manos equivocadas, incluso internamente, que no sean las personas equivocadas que también tengan acceso a esas informaciones. Entonces yo me he topado con muchas empresas que ya me ha ido diciendo: mira, Carlos, ¿cómo hago para que la gente no comparta nada hacia afuera? Y yo devuelvo la pregunta: ¿tú no quieres que compartan nada o no quieres que compartan algunas cosas? Porque, o sea, si es simplemente la lista de compras del supermercado de su casa, pues no hay problema que los comparta. Pero si efectivamente es nuestra lista de clientes, ahí sí me interesa que no lo comparta. Entonces, ahí es donde está la diversidad de la capacidad de solución que tiene Microsoft en este caso, como que nada más la información que es importante tiene un tratamiento diferente, pero el resto de la información definitivamente puede tener otro distinto, un ciclo de vida, que es tendría que ser otra charla de otro día, para saber cómo mantener en la nube solamente la información que realmente nos interesa. Y por eso al final del día, si tienen alguna sugerencia de algún otro tema que quieran ver, o incluso algún taller mucho más específico de cómo configurar todo esto en su organización, hacer una POC, una prueba de concepto de cómo se configura todo esto en su organización, estamos totalmente abiertos, y eso definitivamente vamos a tratar de hacerlo sin que les cueste nada, porque sabemos que este tema hay que demostrar el valor de la plataforma, hay que demostrar el valor de proteger la información y de mantenerla bajo control. Entonces allí, ya para ir cerrando, a lo mejor le paso la palabra a Gaby para que entonces nos ayude a hacer ya el cierre del evento. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez. Sí, entonces, y bueno, y gracias a Hugo también por esta presentación. Realmente espero que ustedes como asistentes pues hayan aprovechado al máximo de todo este tema de prevención de datos, que como bien dijeron ambos, tenemos las herramientas con Microsoft para poder manejar todo el tema de seguridad, que al final tan importante hoy en día en esta época virtual, ¿verdad? En toda esta época en donde los colaboradores en su mayoría están trabajando desde sus hogares. Entonces, muchísimas gracias a Carlos Sánchez, muchísimas gracias a Hugo. Yo quería pedirles que por favor nos ayudaran con una pequeña encuesta que pueden verla en sus pantallas ya casi. Vamos a ver. Es que me sale, aquí está. Entonces, para que me ayuden con esta pequeña encuesta, nada más escanean el código
QR que aparece en pantalla y nos ayudan entonces a responderla. Y mientras tanto, les comento que vamos a proceder entonces con unas pequeñas rifas. Vamos a tener unas rifas de Amazon Gift Cards, así que vamos a seguir con eso. La forma en que lo vamos a hacer, Carlos Sánchez y Hugo, el tema de la rifa, vamos a nombrar un número del 1 al 102, que un número nos lo va a decir Carlos Sánchez, el otro número nos lo va a decir Hugo, y nosotros aquí vamos a ver quiénes son entonces los ganadores de esas Amazon Gift Cards para el día de hoy. Entonces, a ver si nos ayudan con esta pequeña encuesta, como les decía, ahí les estoy dando tiempo, para luego proceder con las rifas. Entonces, casi que me avisan si ya están listos para poder continuar con las rifas. Y ya vamos a continuar. De momento, Carlos Sánchez, Hugo, les pido tal vez algunas palabras finales, como un resumen ejecutivo, digo yo, unas últimas palabras para nuestra audiencia que puedan decirnos. Entonces, no sé, empecemos tal vez por Hugo. Bueno, gracias. Sí, quisiera hacer hincapié en lo que hemos estado mencionando. Probablemente he escuchado yo y he tenido conversaciones en las que me dicen, no, pero es que Microsoft a veces puede ser el plan o la suscripción muy costosa por el monto, pero cuando vemos todos estos beneficios de seguridad, de cumplimiento, de productividad y lo comparamos versus, yo tengo una solución de seguridad, tengo otra solución de DLP, tengo otra solución para protección de la información y otra solución para tal. Cuando hacemos esa comparación, vemos que realmente Microsoft no es tan costoso como nosotros lo habíamos considerado. Teniéndolo todo de manera centralizada, desde un solo portal, todos estos beneficios y que unas configuraciones me pueden ayudar integralmente a poder configurar otras cosas. Creo que el camino ideal y más sensato es poder habilitar el tema de seguridad y cumplimiento con Microsoft. Carlos. Gracias, Hugo. Sí, yo lo complemento simplemente diciendo la facilidad de uso, ¿no? O sea, yo soy muy de que hoy en día la tecnología debe estar al servicio de la persona y no al revés. Y en muchos casos es así. En muchos de los proveedores que yo he tenido interacción, va pasando eso, ¿no? Entonces, yo diría que lo importante es que busquemos la manera de darle a la empresa, a nuestra organización, la manera más sencilla de adoptar la tecnología. Y eso típicamente es manteniendo una sola herramienta o una sola plataforma con un solo proveedor. O sea, y yo sé que a lo mejor eso suena a que les estoy diciendo, sí, vengan con GBM, pero no, o sea, piénsenlo bien, o sea, verdaderamente queremos simplificar el trabajo, o sea, tener una sola plataforma, quizá Office 365 o Microsoft 365, y un solo proveedor que tenga el conocimiento de toda la plataforma. Entonces, por eso les digo, hagamos una prueba de concepto, hagamos un entendimiento de un assessment de su organización para ver cuáles son los próximos pasos que podrían dar para implementar esta solución. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Y sí, definitivamente, pues aquí es un tema de verdad de experiencia, es un tema de la solución integral que andamos buscando y pues que se acomode, como digo yo siempre, a las necesidades de la empresa, tanto en objetivos de negocio como en presupuesto y bueno, todas las necesidades que tenga su generis de cada empresa. Y pues creo que eso GBM y con la dupla de Microsoft pues podemos hacerlo realidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y ahora sí, vamos a proceder con las rifas. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Carlos o Hugo, un número del 1 al 102, a ver quién es el ganador. Y aquí tengo a Yolanda que me va a ayudar con la persona ganadora. Bueno, yo digo que un número mágico es el 33. Wow, bastante mágico, ¿ok? Entonces aquí vamos a revisar en la lista. Jolie, me avisas. Ok, entonces dice que es amable
Grullón, ok. Amable Grullón ha sido la ganadora de la primera Amazon Gift Card y entonces sigue Hugo, ¿verdad? Con el número. A ver. Bueno, si el 33 es mágico, te lo multiplico por 2, 66. Oh my God. Ay, Dios mío, pero ese no sé si hay gente que le tiene como miedo a ese. Ok. Raúl Fernando Ferreira. Bueno, no sé si digo la empresa, mejor no decirla por temas ahí tal vez de confidencialidad, pero bueno, Raúl Fernando Ferreira es el segundo ganador y la primera ganadora que fue una dama y bueno, hoy para los que saben y para los que no también se conmemora el Día Internacional de la Mujer, así que bueno, felicidades a Amable por esa Amazon Gift Card y bueno, y conmemoramos también el Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias por representar esta industria del lado femenino, así que las aplaudo a todos ustedes. Y bueno, de esta forma damos por concluido. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a Hugo por estas presentaciones. La verdad que se aprende cada día de ustedes, cada día aprendo más en GBM. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos que nos acompañaron. Muchas felicidades a los ganadores y pues nos vemos en un próximo evento de GBM que pueden ingresar a todos los que deseen que aparecen de forma gratuita todos nuestros eventos virtuales en nuestra página www.gb.net/eventos y la misma página, pero con terminación webinars, pueden ingresar también a los webinars. Entonces, los invitamos muy cordialmente y nos vemos en un próximo. Así que muchas gracias, Carlos y Hugo, y muchas gracias a todos los participantes. A todos. Muy bien, que estén chéveres. Gracias, chao. Feliz día.